Dios les bendiga. Vamos a empezar. Vamos a ir, hermanos, a Segunda de Crónicas 14. Segunda de Crónicas 14. Y vamos a ver el versículo. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 7. ¿Ok, hermanos? Versículo 1 al 7. Segunda de Crónicas 14, versículo 1 al 7. ¿Ok, hermanos? Ahí está. ¿Listos? Vamos a leerlo. Dice ahí: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Versículo 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias, Señor, este día, Señor. Gracias, Padre, porque nos has ayudado a llegar aquí con bien a la iglesia, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos el día de hoy. Gracias, Padre, por los hermanos que han permanecido en fidelidad, Señor, a venir a la iglesia, Señor. Y gracias, Padre. Ayúdame, Señor, a enseñar este mensaje el día de hoy, Padre, y que sea edificación para los hermanos, Señor, también, como lo es para mí, Señor. Gracias, Padre. Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, pueden tomar asiento. Ahora quiero hablar, hermanos, derribando para edificar. Derribando para edificar. ¿Ok, hermanos? Es importante que derribemos antes de tratar o intentar de edificar. ¿Ok, hermanos? Y ahora quiero ver, hermanos, vamos a ver 3 puntos. Quiero ver 3 puntos, hermanos, en la necesidad de nosotros estar edificando, pero primero hay que derribar. ¿Ok, hermanos? Hay que derribar. Vamos aquí, hermanos, vamos a leer, hermanos, el capítulo 14. Vamos a ir, hermanos, al versículo 1. ¿Ok? Solamente para dar aquí una introducción. Dice aquí: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. La palabra sosiego, hermanos, quiere decir que tuvo paz. ¿Okay? Hubo paz, hubo calma en su reinado. ¿Okay? Hubo calma por 10 años. Y luego dice el versículo 2: e hizo Asa lo bueno y lo recto. La palabra bueno aquí, hermanos, está hablando de moralidad, de agradable, de una persona íntegra. Una persona íntegra. Entonces, hermanos, aquí dice que hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Okay? Entonces él estuvo moralmente bien, él estuvo agradable, con integridad, recto ante los ojos de Jehová. Eso es lo que hizo Asa, hermanos. ¿Okay? Y luego dice aquí: porque quitó los altares del culto extraño. Y luego dice lo que él hizo. Dice aquí que porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes. La palabra imágenes aquí, hermanos, se refiere a imágenes de esculpidas en los pinos o en madera. Entonces él aquí, hermanos, dice aquí que destruyó y los símbolos de acera. Él los quebró, dice quebró las imágenes. Ahí, hermanos, la palabra imágenes, eso quiere decir imágenes en lugares altos o en lugares en los pinos donde ellos escarbaban o esculpían la madera
en los pinos, ¿okay? Y los ponían en lugares altos, ¿okay? Y aquí dice, y destruyó los símbolos de acera. Y luego dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. La palabra ley, hermanos, es instrucción. Cuando nosotros, hermanos, ahorita en nuestros tiempos, los pastores, cuando predicamos, hermanos, estamos predicando similar a la Torá. La Torá, hermanos, o el Pentateuco son los 5 libros de la ley. La Torá quiere decir instrucción. Es lo que nos ayuda, es la que nos ayuda a medirnos a nosotros. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos medirnos nosotros? Está por medio de la instrucción, o sea, la ley y sus mandamientos. Nosotros nos regimos, hermanos, nosotros vivimos nuestras vidas, intentamos, hermanos, medirnos por la Escritura. La Escritura nos dice cómo vivir. Cuando nosotros pecamos, estamos comparándonos a la Escritura. Si hemos pecado es porque la Escritura lo dice. Si hemos fallado es porque la Escritura lo dice. Entonces, ellos mismos también, hermanos, aquí dice aquí en el versículo 4, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Okay? Y le dice aquí, quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Si mira las imágenes ahí otra vez. La palabra imágenes no quiere decir lo mismo que las palabras imágenes en el versículo 3. En el versículo 3, hermanos, las imágenes son de madera. ¿Okay? Son de madera, digo. Aquí, hermanos, quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes. ¿Okay? Está hablando, hermanos, de lo esculpido, de bronce, tal vez de oro, y de ese estilo, hermanos. ¿Okay? Es muy diferente ahí. Ni siquiera, hermanos, gracias a Dios porque tenemos diccionario. El diccionario lo dice, hermanos, ¿ok? Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. La palabra imágenes ahí, hermanos, aquí en el versículo 5, otra cosa que quería mencionar es que está hablando ahí de imágenes a la diosa de fertilidad. ¿Ok? La diosa de fertilidad. Okay, entonces aquí podemos ver, hermanos, que cuando habla de imágenes no solamente está hablando de una sola imagen, está hablando de diferentes imágenes que el pueblo de Israel estaba adorando, como quien dice a ver cuál pega. Es como un hermano que estaba ahí en un entierro, hermanos, estaba fue un entierro y él estaba cargando ahí el féretro, y luego, hermanos, ya ve que algunos lo cargan y aquí en Estados Unidos es diferente, pero en otra parte, en otros países, uno mismo, pues. Y este hermano ahí estaba cargándolo y que se le suelta, se resbala y se cae abajo en el hoyo. Y se voltea el féretro y el muerto cayó encima de él. Se abrió ahí el féretro. Y dijo él, ¡ay, virgencita!, dice. Y luego sale y luego le dijo, oye, ¿qué pasó? Y me dijo, si tú estuvieras también gritaras lo mismo. Entonces él estaba gritando a ver cuál pega, ¿verdad? Entonces es lo mismo que ellos, hermanos. Ellos hacían, ellos tenían varios ahí cultos a varias imágenes y varios tipos de imágenes. ¿Ok, hermanos? Y dice aquí, edificó ciudades fortificadas en Judá. ¿Ok, hermanos? Vamos a ver, hermanos, aquí. Y quiero darle una aplicación, hermanos, de esto que pasó con él y cómo él, hermanos, tuvo que derribar para edificar. Tuvo que primero quitar los lugares altos. Él tuvo que ir ahí, hermanos, a derribar, a destruir todo lo que estorbaba para edificar. Dios, hermanos, nos manda a edificar. Dios manda que nuestras vidas constantemente sean santificadas y vayamos edificando sobre Él. Y es triste, hermanos, pensarlo y decirlo, pero existen muchos cristianos que nunca logran obtener la victoria que Dios les ha entregado. Y la victoria me refiero que la salvación. Dios ya nos dio la salvación. Y a muchos hermanos cristianos o hermanos ya son salvos, ya Dios le dio la victoria.
Pero lamentablemente, hermanos, no están edificando. Intentan edificar algunos. Porque lamentablemente, hermanos, muchos ni siquiera intentan edificar. Pero los que intentan edificar, hermanos, no han derribado, por eso no logran frutos en sus vidas, porque no han logrado derribar lo que les está estorbando para poder edificar. La Escritura, hermanos, dice que nosotros debemos edificar, debemos santificarnos cada día más, pero dice reedificar sobre la roca que es Cristo. Entonces, si nosotros, hermanos, intentamos edificar o hacer algo y no hemos derribado nosotros todas las cosas que nosotros tenemos, hermanos, en nuestra vida, que trajimos nuestra maleta del mundo y la metimos al cristianismo, entonces, hermanos, queremos edificar con maletas, con nuestras obras sucias, hermanos. En el cristianismo, hermanos, lamentablemente es raro la integridad. Es raro, hermanos, la integridad. Es raro el cristiano que vive como cristiano. Es raro. ¿Por qué, hermanos? Porque no puede edificar, porque no ha derribado su vida anterior. No ha derribado lo que tiene en su vida y quiere traer lo que tiene en su vida, lo quiere traer el cristianismo, como si el cristianismo fuera cualquier cosa. Y es por eso, hermanos, que a veces se le ofrece a Dios, hermanos, una vida impura, una vida no recta, una vida inmoral. Se le ofrece a Dios, hermanos, y esperamos edificar. De esa manera, hermanos, no vamos a edificar. No vamos a poder santificar nuestras vidas porque no hemos derribado primero. Y esto está pasando, hermanos, durante este siglo. Y vemos esto, hermanos, cómo está empeorando en el cristianismo. Ya no hay buenos testimonios, hermanos. Es raro ver buenos testimonios. Ya. La música mundana donde quiera está. Váyase a YouTube, váyase a Facebook, y los llamados cristianos fundamentales independientes, los que se llaman así, hermanos, ya con música mundana, vestimenta mundana, hechos mundanos. Viven como el mundo, hermanos. Ya no hay nada. Estoy hablando de líderes, estoy hablando de personas, hermanos, que deberían, hermanos, edificar, pero primeramente no han derribado su vida anterior y siguen en su vida anterior, hermanos, porque no han derribado y no quieren derribar. Porque la persona que busca a Dios encuentra a Dios, porque Dios está accesible. Pero se les ha olvidado, hermanos, que para poder edificar hay que santificarnos primero. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que no pecamos y todo esto, hermanos, pero todavía hay cristianos líderes, hermanos. ¿Qué está pasando? Todavía personas puestas en los púlpitos, todavía, hermanos, tienen vicios de alcohol, todavía tienen vicios de mentira. No estoy hablando de una mentirita, estoy hablando, hermanos, que existen personas, cristianos, bien mentirosos. Me da pena a mí poder reprender a los hermanos. Me da pena a mí, hermanos, poder reprenderlos. Me da más pena a mí. A mí no me mienten, hermanos, le están mintiendo a Dios. Y la mentira es una de las cosas, hermanos, que tiene que derribarse para poder edificar. Vamos a ver lo que Dios quiere, hermanos. Vamos a ver qué quiere Dios, qué quiere que edifiquemos, qué quiere que nosotros hagamos. Vamos a ir, hermanos. Vamos a ir a 2 de Crónicas 14:2. Dice ahí, hermanos: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Hizo lo bueno y lo recto. Claro que Dios, hermanos, quiere que hagamos lo bueno y lo recto ante sus ojos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Y lo vemos ahí en el ejemplo de Asa, hermanos. Podemos ver el ejemplo de él, hermanos, en cómo él hizo lo bueno, cómo la Escritura, hermanos, inspirada por Dios, dice que él hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Y la palabra bueno, hermanos, se refiere a una persona que es agradable ante los ojos de su Dios. Una persona que es moralmente limpio. Una persona, hermanos, que no anda de mentira en mentira en mentira. Una persona, hermanos, que no anda en fornicación. Una persona que no anda en desconfianza. Una persona, hermanos, que no anda viendo a ver qué, hermanos, a ver qué puede decir. Una persona que no anda en chisme. Esas son las personas que son agradables. Que son personas buenas, agradables ante los ojos de Dios.
Esas son las personas. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que este rey hizo, hermanos. Y podemos agarrar y medirnos nosotros ante lo que Él hizo. Dice aquí, hermanos, en Marcos 16:15. Vamos ahí, hermanos. Marcos 16:15. Marcos 16:15, hermanos. Vamos ahí al versículo. Capítulo 15. Digo, Marcos 16:15, disculpe. Marcos 16:15. Dice ahí, hermanos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Eso es hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Ahora, no solamente, hermanos, predicamos por palabra. Hay muchas personas, hermanos, que quieren reedificar, que quieren edificar, hermanos, y quieren ir, hermanos, a hablar de Cristo, pero sus vidas dicen lo contrario. Sus vidas, hermanos, no han cambiado, sino que solamente, hermanos, están hablando de labios, pero su vida no ha cambiado, no ha sido santificada. Intentan ellos, hermanos, a la fuerza edificar, pero no pueden edificar en Dios porque no han derrumbado su propio pecado. Tenemos que derribar, hermanos. Hay personas, hermanos, que aún quieren vestir de una forma cristiana, y ya vimos este estudio, hermanos. Yo creo que el cristiano, hermanos, la cristiana debe vestir, hermanos, con falda y debe vestir con vestido, hermanos. Debe mirarse, hermanos, lo que es una mujer femenina, hermanos, con pudor. Y eso lo vemos, hermanos, y ya lo vimos en la Escritura. Es una persona, pero lamentablemente, hermanos, hay muchas cristianas que todavía, hermanos, quieren vestirse de esa manera, quieren vestirse con faldas, quieren vestirse con vestido, pero todavía no han derribado su interior, hermanos. Parecemos, y a veces ya parecemos cristianos. Tenemos saco, tenemos corbata, tenemos todo eso, hermanos, y parecemos buenos cristianos, pero ¿cómo estamos delante de Dios? Estamos edificando sobre algo movedizo. Porque se lleva corbata, hermanos, se lleva saco. Y los líderes aún, hermanos, todavía, hermanos, están fallando. Estoy hablando de fallas graves, hermanos. Que todavía toman alcohol, que todavía están en las fiestas, que todavía están con música mundana. Todavía, hermanos, todavía están en esas cosas. Y el mundo no los toma en serio, hermanos. ¿Sabe por qué el mundo no los toma en serio? Porque saben que el mundo los puede influenciar y que ellos no están serios con Dios. Por eso no pueden edificar. Aquí, hermanos, el rey estaba en serio con Dios. Ante Dios, hermanos, él hizo lo bueno. Ahora, vamos a ir, hermanos, a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. ¿Lo tiene, hermanos? Dice ahí, seguid la paz con todos. ¿Y la qué? Santidad. Y la santidad, sin cual nadie ¿qué? Verá al Señor. 10 años tuvo el reinado, hermanos. 10 años estuvo en paz. Y hubo santidad ante los ojos de Dios. Pero si nosotros, hermanos, queremos ver lo que hemos edificado en el Señor, hermanos, tenemos que santificarnos primero. Tenemos que derribar nuestras malas obras. Vamos a ir, hermanos, a Marcos 12:30. Marcos 12:30. Vamos al libro de Marcos 12:30. Dice ahí, hermanos, ¿lo tienen? 12:30. Dice ahí, primero, hermanos, tenemos que hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, en cumplir, hermanos, el mandato que Dios nos dio, de no solamente, hermanos, ir a ganar alma con nuestra boca, sino también, hermanos, con nuestros hechos. Nuestros vecinos nos miran, hermanos. Sigamos la santidad. Tenemos que apartarnos, hermanos, del pecado para poder edificar. Y luego aquí, hermanos, Marcos 12:30 dice aquí, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu ¿qué? Tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Debemos seguir, hermanos, el mandamiento de Dios. Si queremos, hermanos, edificar, tenemos que derribar nuestras propias vidas, hermanos, para poder edificar. ¿Okay? Y eso nos va a ayudar, hermanos, cuando nosotros amamos al Señor por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Es por eso, hermanos, que las iglesias, hermanos, a veces están llenas de cristianos, a veces no salvos, a veces no santificados, hermanos. ¿Por qué? Porque no se mira, hermanos, resultados en la vida de las personas. Porque no hay integridad, hermanos. Se dice sí y el último es no. Se dice no y luego es sí. Prometen las cosas y no se cumplen. Ese es el cristianismo, hermanos, que estamos viviendo hoy en día. Son pocos, hermanos. Son pocos los que son, hermanos, íntegros. Son muy pocos, hermanos. Al menos que yo he visto. Pocos. Tenemos que, hermanos, que empezar a edificar. Pero si no antes, hermanos, derribar. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, hermanos. Segunda de Crónicas. Dios quiere, hermanos, que vayamos y cumplamos su mandato. Dios quiere que ganemos almas. Dios quiere que nuestra vida esté a par de lo que hablamos. Dios quiere que sigamos la santidad, que nos apartemos de los pecados. Él quiere eso. Él quiere que amemos a Dios por encima de todas las cosas. Pero no se va a lograr, hermanos, al menos que empecemos a derribar. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, hermanos, 14:3. Segunda de Crónicas 14:3. Vamos a leer hasta el 5. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Dice ahí, porque quitó los altares del culto, ¿qué? Extraño. Empezó por ahí, hermanos. Él empezó por ahí. El rey dijo, bueno, yo quiero edificar y debo edificar y todo esto, pero primero tengo que limpiar. Tengo que quitar los altares. Tengo que quitar lo que yo veo sobre Dios. Tengo que quitar todo lo que me está afectando en mi servicio a Dios. Tengo que quitar todo lo que me está afectando en mi santidad hacia Dios. Tengo que quitar todo eso primero antes de poder edificar. Dice aquí, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Miren, hermanos, los lugares altos. Los lugares altos. ¿Usted sabe qué es un lugar alto, hermanos, en nuestra vida? Un lugar alto, hermanos, es un lugar que tenemos por encima de cualquier cosa. Y a veces, hermanos, puede ser el mismo orgullo que tenemos nosotros, hermanos, en nuestras vidas. Y decimos, oh no, nadie me va a decir nada a mí. Oh, a mí no me van a cambiar mi vida. Oh no, yo no necesito cambiar esto. Pero quieres ser un cristiano. Pero quieres ser una cristiana. Oh no, a mí no me toque mi ropa. Oh, a mí no me toca mi vestimenta. Oh, yo estoy así muy bien. Pero quieres edificar. Oh Señor, ¿por qué los hombres se me quedan viendo cuando camino por la calle? Oh Señor, ¿por qué en la iglesia los hermanos, algunos se quedan viendo cuando vengo a la casa de Dios? Oh Señor, ¿qué está pasando? Derriba, hermanos, hermana, lo que tienes primero para poder edificar. No seamos nosotros mismos tropiezos a otros varones dentro de la casa de Dios y también, hermanos, en la calle. Derriba, hermanos, quítate, hermana, de tú mismo para poder, hermana, edificar. Busquemos si estamos agradando a Dios. Quitamos los lugares altos. Quitemos los que nosotros, hermanos, despojémonos de nosotros mismos para poder llenarnos de Dios. Si nosotros, hermanos, no derribamos los lugares altos que está en nuestra vida, hermanos, como la idolatría, hermanos, lo que idolatramos más. A veces, hermanos, llegamos al punto de la idolatría, hermanos, donde amamos más las cosas que tenemos que el servicio a Dios. Por ejemplo, no voy a ir a la iglesia porque aquí hay una área muy difícil y me pueden robar el carro si lo dejo afuera. Y así todo el tiempo va a pasar. Infidelidad, inconstancia. No hay integridad. Vamos a ir, hermanos, a Colosenses 3:5.
Colosenses 3:5. Es necesario, hermanos, predicar de este asunto. Y más en estos tiempos, hermanos, que donde Cristo se acerca. Amén. Dios va a demandar, hermanos, lo que prediqué. Dios me va a demandar lo que enseñé a su pueblo. Colosenses 3:5. Dice ahí, hermanos. Colosenses 3:5 dice: haced morir, pues, ¿lo qué? Lo terrenal en vosotros. ¿Qué es, hermano, lo que debemos hacer morir? ¿Qué dice la Biblia ahí, hermano, lo que debemos hacer morir? Fornicación. ¿Qué más? Impureza. ¿Qué más? Pasiones desordenadas. ¿Qué más? Malos deseos. ¿Y qué? Avaricia. ¿Qué es qué? Idolatría. Cuando la palabra idolatría está hablando ahí, hermanos, la palabra idolatría está hablando ahí, hermanos, que quitemos la fornicación, la impureza. ¿Cómo visten nuestros jóvenes, hermanos, hoy en día? ¿Cómo visten nuestras jovencitas? ¿Qué es lo que causa, hermanos? Fornicación en nuestros jóvenes. Eso es lo que causa, hermanos, la vestimenta. Es por eso, hermanos, que yo insisto en la vestimenta. Ya vimos el estudio, hermanos. Ya vimos el estudio, lo que quiere decir la palabra catástole. Ya vimos lo que quiere decir eso, hermanos. Ya hablamos de la vestimenta, hermanos. Pero aún así, el Espíritu Santo, hermanos, debe motivarnos a nosotros, hermanos, el vestir bien para evitar la fornicación en nuestros jóvenes. Dice aquí, hermanos, en vosotros fornicación, ¿y qué? Impureza. Impureza. Cuidemos nuestros cuerpos, hermanos. Cuidémonos nosotros. No causemos, hermanos, tropiezo a varones o a hermanas por la forma en que nosotros, hermanos, estamos vestidos o en la forma que actuamos. Pasiones desordenadas. Eso es lo que está hablando, hermanos. Esa es idolatría. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso es lo que quiere decir, hermanos, idolatría. Y eso, hermanos, quitó todo eso, hermanos. El rey quitó todo eso, hermanos. Porque recuerden, hermanos, que había ahí, hermanos, estaban ellos adorando a la diosa de la fertilidad. Y había orgías y había todo esto. Y él tenía que quitar todas esas imágenes. Si no quita esa idolatría, hermanos, entonces su pueblo hubiera seguido el mismo pecado, actuando el mismo pecado. Pero tuvo que quitar esos altares, derribar todo eso primero, antes de poder edificar. ¿Cómo le vamos a edificar, hermanos, a Dios, hermanos? O querer hacer obra sobre obra para Dios, cuando nosotros mismos, hermanos, no nos hemos derribado de nosotros mismos. Proverbios 21:4, hermanos. Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. 21:4. Amén. Y hermanos, lamentablemente, hermanos, ¿sabe lo que algunos hermanos dicen? Yo me voy de la iglesia porque no estoy siendo edificado. Yo me voy de la iglesia porque no estoy siendo edificado por ese pastor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque está yendo con buenos pastores, pero no está siendo edificado porque usted no quiere derribar lo que usted tiene en su vida. Y es por eso que no está siendo edificado. Porque lo que está diciendo, hermanos, en realidad es que la palabra de Dios no lo está edificando. Y si la palabra de Dios, hermanos, si usted está predicando la palabra de Dios y no está siendo edificado, entonces usted no ha derribado. ¿Qué? ¿Qué no ha derribado? Proverbios 21:4. ¿Lo tienen? Proverbios 21:4 dice ahí: altivez de ojos, orgullo de ¿qué? De corazón. ¿Y pensamientos de qué? De impíos. Son pecados. Dice la Biblia, hermanos, que el altivez de ojos y el orgullo. Mi vida no está siendo cambiada, no está siendo transformada, porque no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer. Porque no quiero que la Escritura me diga cómo debo cambiar. No quiero que la Escritura me diga qué debo de estar haciendo. Porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y por eso, hermanos,
no se puede edificar. Para Dios, hermanos, edificarte, Él te quebra. Cuando yo tuve mi llamamiento, hermanos, Él me quebró. Me hizo trizas, hermanos, para poder empezar de nuevo. Cuando Él me salvó y lo salvó a usted, Él lo derribó, lo derrumbó todo el ser de usted para poder crear una nueva criatura en usted y en mí. Dios no va a edificar encima de usted o de mí. Dios va a edificar sobre su Hijo Cristo. Y si nosotros, hermanos, estamos viviendo el cristianismo y somos verdaderos cristianos, entonces nosotros debemos derrumbarnos nosotros mismos para que Dios empiece a edificar sobre lo que nosotros somos, cristianos. Vamos a ir, hermanos, a Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Amén. Proverbios 16:25. Fíjese lo que dice, hermanos. Proverbios 16:25. Dice ahí: hay camino que parece derecho al hombre, ¿verdad? Pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Camino de muerte. Y es por eso, hermanos, que siempre les digo y les enseño: lean la Escritura. No trate de pensar usted mismo, razonar usted mismo. Mire la Escritura. Si usted es cristiano, vea la Escritura, lea la Escritura, aprenda de la Escritura. Dicen unos: yo así crecí, a mí me enseñaron y a mí nadie me la quita. Yo así soy, a mí nadie me va a cambiar. Yo no creo eso y a mí no me van a hacer creer eso. Nunca, hermanos, va a poder edificar. Yo así soy y ¿quién me cambie? Esa es la actitud, hermanos. Esa es la actitud que debemos de derrumbar, de tirar, hermanos, a la basura para poder empezar a edificar. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos edificar nosotros, hermanos? Segunda de Crónicas 14, 6 al 7. Segunda de Crónicas 14, 6. Segunda de Crónicas 14, 6 al 7. Dice, fíjate lo que dice ahí: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había ¿qué? Paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová había dado ¿qué? Paz. Dijo por tanto Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas con muros, con torres. Ellos empezaron, hermanos, a edificar. Ellos esperaron a prosperar. ¿Y cómo edificó él? Él edificó por haciendo esto, hermanos. Fíjese. Dice: y edificó ciudades ¿qué? Fortificadas. Ciudades fortificadas. Y luego dice aquí, hermanos, versículo 7. Dijo por tanto Judá: edifiquemos estas ciudades y ¿qué? Sí. Cerquémoslas de muros, ¿con qué? Con torres. Él hizo muros ahí, pero no solamente hizo los muros, sino también hizo torres. Esas torres, hermanos, ponían un vigilante arriba para que vigilara cuando de lejos venía el peligro. Para eso lo hizo de esa manera, hermanos. Y sigue diciendo: puertas y barras. Puertas y barras. Ya que la tierra es nuestra. Dice ahí: porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Él empezó a edificar, hermanos. Él sabía lo que tenía que hacer, porque Dios le había dado la tierra, Dios le había dado victoria.
Nosotros, ¿dónde debemos edificar? Lucas 6:48. Lucas 6:48. Lucas 6:48. Amén. ¿No tienen? Dice, y semejante es el hombre, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cayó y ahondó. Digo, cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio su ímpetu contra ella, contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Así nosotros, hermanos, debemos edificar sobre la roca que es Cristo. Por eso, hermanos, se mueve, se quebra muchas veces, hermanos, la supuesta integridad, la supuesta verdad que hay a veces en nosotros, hermanos, se quebra porque no estamos fundados sobre Cristo. No podemos edificar, hermanos, si primeramente no hemos derribado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos también, hermanos, a edificar sobre la roca. Dice aquí, hermanos, Proverbios 22:6. Vamos ahí. Proverbios 22:6. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Dice ahí, 2:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere, ¿qué? No se apartará de él. No se apartará de él. Instruimos ahora, hermanos, para que ellos sigan la instrucción el resto de su vida. Y sabemos que la instrucción, hermanos, que la regla de nuestra vida, ¿qué es? La palabra de Dios. Esa es la palabra instruye. Ahí viene la palabra instrucción, que es medida, que es regla, Torah, Pentateuco, como le quiera llamar, hermanos. Primeros 5 libros de la Biblia. Leyes, mandamientos, eso es, instruye. Instrucción al niño. Instrúyelo en esto. En la palabra de Dios, dale al niño la palabra de Dios, para cuando fiere de ella no se aparte de él, de ese camino, del camino de instrucción, del camino de la palabra de Dios. Tenemos que edificar sobre la roca, pero enseñar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son los que miran, hermanos, todo. Nuestros hijos son los que van a delatar lo que usted habla del pastor. Nuestros hijos van a delatar lo que usted habla de una familia de la iglesia. ¿Sabe por qué a veces los hijos, hermanos, no quieren hablar con el pastor? ¿Sabe por qué a veces los padres llegan y dicen, pastor, mi hijo ya creció, mi hija ya creció, ayúdeme, pastor, con ella, ayúdeme, pastor, con mi hijo? ¿Y sabe por qué el hijo y la hija ya no hacen caso? Porque los mismos padres se encargaron de contaminar el corazón de los hijos en contra del pastor. ¿Y qué pasa? Y el pastor ni siquiera puede hablar con ellos. Queremos edificar, hermanos, hay que instruir bien a nuestros hijos, hay que estar fundamentados sobre la roca. 2 versículos más, hermanos, y termino. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Edifiquemos, hermanos, sobre la roca. Debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, instruirlos. Santiago 1:22 dice ahí, pero usted hacedores de ¿qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos ¿a qué? A vosotros mismos. Usted puede conocer la escritura, hermanos, pero si no es hacedor, entonces solamente es oidor. No nos engañemos, hermanos, no se engañe usted mismo en que está edificando sobre la roca, en que está, hermanos, edificando su vida, es que está santificando su vida solamente porque viene 1, 2 o 3 veces a la iglesia. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Seamos hacedores de la palabra, hermanos, no solamente oidores.
decía una hermana que venía con nosotros, decía, ay, me gusta cómo predica el pastor, pero nunca supo si fue salva o no. Porque solamente era ¿qué? Oidora. Y no era ¿qué? Hacedora. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Engañándose a sí misma. No se engañe, hermanos. No se engañe a sí mismo en vivir una vida religiosa. No se engañe. No se engañe en decir, oh, yo no voy a usar falda porque hasta las que tienen falda son hipócritas. No se engañe en decir eso. No se engañe en decir, yo voy a vestir como yo quiera. Al cabo, Dios quiere el corazón. Pues si Dios tuviera el corazón, tuviera también ¿qué? Lo demás. No nos engañemos, hermanos, a nosotros mismos. Vistámonos, hermanos, de tal manera que no seamos tropiezo a nadie. Se está perdiendo, hermanos. Se está perdiendo lo del fundamentalismo. Cuando yo lo conocí, dice, ella mismo, Amén. mira, no me voy a vestir como tú me quieras, ni como quiera el pastor. Yo voy a vestir como yo me sienta, y con pantalón. Sí. Y a los 2 días, pastor, yo dice, no, tú no vas a ser como tú quieras, como tienes de ir a la casa de Dios. ¿Sabes? Le dije, ayúdame. Y ya le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Voy a regalar toda esa ropa, no sé qué. Voy a comprar vestidos, voy a ir con vestido. Hasta se fue de shopping. Sí, y uno solo, pastor. Así es. es. De corazón, ese Dios que anda buscando uno. Ajá. ¿Sabe? Que quiere que lo cambie, que le enseñe el camino. Orar, pedirle a Dios, dame tu fuerza, Señor, dame tu sabiduría para seguir adelante. Así es, hermanos, y se tiene que derrumbar la fuerza de voluntad, se tiene que derrumbar, es que yo quiero vestir así, es que yo quiero esto, pero cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, hermanos, eso es cuando cambian las cosas, ahí cambian las cosas, hermanos. Último, hermanos, Santiago 5:16, Santiago 5:16, vamos ahí, hermanos, Santiago 5:16. Dice ahí, hermanos, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Mucho. Puede mucho. Tenemos que fortalecer nuestra vida, hermanos, en oración. Tenemos que fortalecer, hermanos, nuestra vida en oración. Si queremos empezar, hermanos, a edificar nuestras vidas, si queremos empezar, hermanos, a santificar más y más nuestras vidas, hermanos, entonces nosotros debemos fortalecernos en oración, poniendo la oración, hermanos, como muro ahí, hermanos, y como torres que nos van a avisar cuando viene el peligro en nuestra vida, que nos van a avisar, hermanos, ahí, que nos van a proteger esos muros y nos van a proteger del enemigo. Tenemos que fortalecernos, hermanos, para poder seguir edificando. Así lo hizo el rey, hermanos. Así lo hizo el rey. Él edificó, hermano. Él primero derrumbó para poder edificar. Y ahora sí, hermano, vamos a ir al último versículo. Ahí termino. Ahora sí, hermanos. Segunda de Crónicas. Ahora sí, hermanos, ahí está el último versículo. Fíjese lo que dice ahí. Segunda de Corintios 14. Digo, Crónicas. Crónicas, disculpen, no sé qué traigo Corintios y Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 14, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y vamos ahí al versículo 7. Dice ahí, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado, y Él ¿qué? Nos ha dado paz por todas partes. Y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, y fueron ¿qué? Prosperados. Prosperados.
Edificaron pues y fueron prosperados. Nosotros debemos estar, hermanos, muchos de nosotros ya en nuestra etapa de nuestra vida ya debemos estar edificando. Si no estamos, hermanos, si nos hemos detenido en nuestra vida cristiana, hermanos, si hemos detenido nuestra fe, debemos derribar las cosas que nos estorban, hermanos, para poder empezar a edificar nuestras vidas. Y créanme, hermanos, que Dios nos mostrará los logros que hemos hecho. Pero nosotros, hermanos, tenemos que derribar nuestro ser primeramente, hermanos. Tenemos que hacer un compromiso genuino con Dios. No podemos ser cristianos, hermanos, a medias. No podemos permitir que el mundo dicte la manera que pensamos y actuamos, sino tenemos que permitir que solo sea Dios. No deje, hermanos, que el TikTok reine su vida. No deje que el Facebook y el chisme reine su vida. El Facebook se puede usar para buenas cosas, hermanos, pero también ahí es donde hay mucho chisme, ahí donde hay mucha idolatría, hay muchas cosas que no son buenas. No dejemos, hermanos, que el mundo reine sobre nuestros hijos. Para seguir edificando, hermanos, tenemos que perseverar en complacer a Dios en todo momento. Tenemos que derrumbar los altares que hemos creado en nuestra vida, en cuales debe ocupar, hermanos, nuestro Dios en primer lugar. Tenemos que poner a Dios, hermanos, en primera posición. Tenemos que edificar sobre Cristo en todo lo que hacemos. Recordemos aquí, hermanos, lo que dice la Escritura. Edificaron pues y fueron prosperados. Así edifiquemos nosotros, hermanos, para ser prosperados. Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque usted nos ayuda cada día, Señor. Oh, gracias, Padre, porque usted no solamente a mí me ha dado ese mensaje, Señor, sino también lo ha dado a su pueblo, Señor. Le ruego, Señor, que si hay algo en mi vida que está estorbando, Señor, que me lo muestre, Señor. Que sin duda yo sé que usted me va a dar, Señor, la humildad para poder aceptar mis errores, para poder cambiar, Señor, las cosas para bien, Señor, para seguir edificando, Señor. Sabemos que constantemente en nuestro camino, Señor, en nuestro caminar, en nuestro andar, Señor, miramos ahí bultos, Señor, que nos impiden seguir el camino, Señor. Pero, Señor, sabemos, Señor, que si estamos fundados en usted, nada ni nadie nos va a quitar de seguir su camino y de seguir edificando, Señor. Te ruego, Señor, que seamos cristianos íntegros. Que, Señor, que si decimos una cosa, que la hagamos, especialmente en los que dicen que sirven a Dios. Oh, Señor, también te ruego que las hermanas, Señor, que las hermanas, las cristianas, Señor, puedan vestir su exterior que indique lo que tienen en su interior. Que no sea falsedad, que no solamente vistan el exterior, sino que primeramente se vista el interior, y con eso se muestre el vestimenta exterior. Oh, Señor, te ruego, Señor, que nos ayudes. Te ruego que sigas ayudando a nuestra iglesia, Señor, a nuestros hermanos, a nuestra iglesia local. Te pido también, Señor, por la iglesia, Señor, en las iglesias en Moreno Valley, Señor. Te pido por la iglesia en Mexicali, Señor, ahí con el pastor José Gutiérrez, Señor. También con el pastor Moreno Valley, el pastor Nilto Escalona, Señor, el pastor Moreno Valley también, Señor, el pastor Julio Calvillo, Señor. Y otras iglesias alrededor, Señor. Te ruego, Señor, que seamos un testimonio, un buen testimonio, Señor, en toda esta área del condado de Riverside, Señor. San Bernardino, Moreno Valley, Rialto, todas estas áreas, Señor. Oh, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, que queremos seguir edificando, Señor. Ayúdanos a derrumbar primero. Gracias, Padre.
Todo esto te doy gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es, hermanos. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias, hermanos, porque Dios ha sido bueno con nosotros.